¿Quién es? Santiago, que nos parezca muy obvio, pero hay cosas importantes. Me va a grabar. Voy a empezar todo de nuevo. Que ahora, no. La carta comienza en el 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, primero que todo, decir que Jacobo es Santiago, ¿ya? No me pregunten cómo fue que en el transcurso de la historia pasamos de un Jacobo a Santiago, pero la cuestión es que entre el griego y el latín y en traducciones, el nombre Jacobo terminó siendo Santiago. Imagínense, qué tremendo cambio, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se mencionan a varios Jacobos, ¿ya? Inclusive dentro de los discípulos de Jesús había más de un Jacobo. Sin embargo, hay un consenso bastante amplio dentro de los estudiosos de la historia del cristianismo que este Santiago, el que escribió la carta, es el hermano de Jesús, ¿ya? Hermano de Jesús, hijo de María y José. Entonces ese es un antecedente importante. Quien escribió esta carta es Santiago, el hermano de Jesús. Pablo menciona a Santiago en Gálatas 1:19, cuando dice que vio a Jacob en su primer viaje a Jerusalén. ¿Ya? Dice, junto a Pablo vi a Jacob, el hermano del Señor. ¿Ya? ¿Se acuerdan que ayer veíamos que Pablo fue a Jerusalén para ver si su enseñanza concordaba con la enseñanza del resto de los apóstoles? Y en ese viaje Pablo conoció a Jacobo y lo hizo referencia a él como el hermano del Señor. Luego en el mismo libro, en Gálatas 2, capítulo 9, Pablo se refiere dice, Jacobo, Pedro y Juan, reconocidos como columnas. Es decir, nombra a Jacobo, el hermano de Jesús, junto con Pedro y Juan, y dice que son reconocidos como columnas de la iglesia en ese momento. ¿Ya? Jacobo también es mencionado por Pablo como uno de los testigos del Cristo resucitado. No sé si se acuerdan de esa parte de 1 Corintios 15:7 cuando dice, y se le apareció a uno, se le apareció a 40 y al final se le apareció a 500 a la vez. Ahí también menciona que se le apareció a Jacobo, es decir, Santiago. Lucas lo nombra en Hechos 13, cuando nombra a cada uno de sus discípulos y nombra a Jacobo, Santiago. Aunque también nombra a otro Jacobo, que es el padre de Judas. Pero este no es. Y en Hechos 15, vemos a Jacobo como uno de los voceros del concilio apostólico. ¿Ya? Pedro toma la palabra y después, si ustedes buscan en Hechos 15, Jacobo toma la palabra y empieza a hablar, hermanos judíos, etc. ¿Ya? Así que era uno de los que, como se dice ahora, los que la llevaba Santiago. A pesar de que no es tan famoso como los otros y escribió algo mucho más pequeño, pero en la primera iglesia, Jacobo la llevaba. Entonces, hay un consenso generalizado que, a la luz de las Escrituras, que este Jacobo es Santiago, el hermano de Jesús, y que a su vez este es el autor de la carta. ¿Ok? Para despejar cualquier duda. Tercero, ¿quiénes son los destinatarios? ¿Cómo parte la carta? A ver, ¿quién la tiene ahí? Debbie, tú la tienes para eso, ¿no? ¿Cómo parte? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo, salid. A las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo. Entonces, lo que se cree, así muy en síntesis, es que esta es una carta general que escribió Santiago, una carta circular, es decir, que iba de comunidad en comunidad, de ciudad en ciudad, ¿ya? Para creyentes judíos dispersos en todo el mundo romano del siglo I en ese tiempo. ¿Sí? Ellos eran los destinatarios. Cuando dice las 12 tribus dispersas, se está refiriendo al pueblo judío que en el primer siglo habitaba diferentes lugares del Ponto, de Capadocia, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué tipo de literatura es este libro? En primer lugar, lo más obvio y lo más lógico es decir que es una
epístola, una carta, ¿verdad? Tiene la fórmula de una salutación, un saludo al empezar. Aunque no es como las cartas de Pablo, que Pablo manda saludos, ¿verdad? Oye, el hermano Gallo, acuérdense de traerme tal cosa, mándenme con Timoteo tal cosa. Aquí es mucho más sucinto, un saludo, y la carta tampoco termina como una carta. No termina tampoco mandando saludos ni cerrando. Y en la medida que vamos avanzando, la carta se va a ir transformando como en una homilía o en un sermón, ¿ya? Que va a empezar a exhortar, va a empezar a dar mandatos. Como dato, esta carta tiene 50 imperativos en 108 versículos. Así que casi el 50% de la carta son imperativos, son mandatos, son interpelaciones a los hermanos, ¿ya? Es un libro que además tiene mucha sabiduría, proverbios, dichos que enseña, hay poesía, hay paralelismo y hay muchas ilustraciones también. Usa la ilustración de un barco, etc. Saca ilustraciones de la naturaleza, etc. Alguna vez en unos apuntes de mi seminario escuché que esto es una paraénesis. Todos sabemos lo que es una paraénesis, ¿verdad? Obvio. Esto es una paraénesis, eso es lo que es el libro de Santiago. Con eso quedamos claros. Es como sabiduría puesta en un sermón, un estilo literario que agarra diferentes dichos, proverbios y los coloca en una forma de sermón. Y con eso nos vamos a encontrar en esta carta. ¿Ya? Sigo con la introducción. ¿Cómo está el Evangelio presente en esta carta? Esta parte sí que es más sabrosa. ¿Cómo está el Evangelio presente en esta carta? Yo no sé si quizá varios de acá que han estudiado historia o que han leído un poquito más, sabrán que Martín Lutero criticó esta carta. ¿Sabían ustedes o no? Criticó y menospreció la carta de Santiago. Escribió en el prefacio de la primera edición de su traducción del Nuevo Testamento al alemán, escribió sobre esta carta lo siguiente: la epístola de Santiago es realmente una correcta epístola llena de paja en comparación con estas otras, refiriéndose a Romanos, a Efesios, a 1 y 2 de Pedro, a 1 y 2 y 3 de Juan. Dice, ya que no tiene nada de la naturaleza del Evangelio en ella. Eso es lo que opinó en una primera instancia Martín Lutero, el padre de la Reforma protestante. Bueno, a lo largo de la carta no se menciona ninguna vez la palabra evangelio en Santiago. Sin embargo, algunas cosas que podemos ver es que le habla a sus destinatarios como hermanos, ¿ya? Le está hablando a creyentes. Entonces, son creyentes judíos de la diáspora, de la dispersión, y hay una necesidad de hacerles ver que el evangelio es práctico. Y por eso que esta fórmula de que cuando dice la fe sin obras es muerta, tiene la necesidad de mostrar que el evangelio tiene implicancias en la práctica, en tu forma de vivir, en tu forma de hablar, en tu forma de conducirte, en tu forma de relacionarte, en la forma de manejar tu dinero, en la forma de todas esas cosas. ¿Ok? Entonces, es esa praxicidad de la carta, llena de exhortaciones, llena de ilustraciones, llena de ejemplos, está sobre la base de creyentes que han escuchado ya el Evangelio, han entendido, ¿verdad?, el llamado del Señor a creer y confiar en la sangre de Jesús. Quiero mencionar tres razones por las que podemos afirmar que el Evangelio sí está presente en esta carta. Tres razones. ¿Ya? Así que atentos, si quieren pueden ahí ir anotando.
La primera razón por la cual podemos creer y pensar que el Evangelio está presente es que Santiago llama a Jesús, es decir, al hermano que jugó, que fue a retiro, qué sé yo, y jugó con él, lo vio crecer, lo llama Señor Jesucristo. Versículo 1. Reconoce su señorío. Imagínense a su hermano, en este caso hermano mayor, sí, porque fue el primer hijo de Jesús, fue el primer hijo de María, a su hermano mayor, que fue su hermano, lo miró, y de repente a su hermano lo llama Señor. Y no contento con eso, en el 2.1 lo llama, se refiere, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Entonces lo que tenemos ahí son afirmaciones cristológicas en esta carta, que afirman que Jesucristo es no meramente su hermano, no meramente el hijo de María y el carpintero, sino que es el Señor, sobre todo, el Señor de todo. Aquí Santiago está hablando del Jesús ascendido, del Jesús entronizado, del Jesús glorificado que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y él dice, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la carta está dirigida a cristianos judíos dispersos y gira en torno a la figura más importante, que es Jesús, el Señor. Reconoce a Jesús como el Señor. Segundo, la segunda razón por la cual podemos pensar que en esta carta está presente el Evangelio es que la carta está llena de la enseñanza de Jesús. Eso sí, en la medida que lo leamos, nos vamos a dar cuenta de eso. Está llena de la enseñanza de Jesús, especialmente referida al Sermón del Monte. Voy a dar algunos ejemplos. En el 1.12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a quienes los aman. En el 2.8, hacen bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién enseñó eso? Jesús. O, por ejemplo, en el capítulo 5, versículos 2 y 3, cuando dice, se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. ¿Dónde escuchó eso Santiago? Lo escuchó cuando Jesús en Mateo 6:19 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Entonces, es una enseñanza directa. Imagínense lo que eso significa. Santiago vio crecer a Jesús y lo siguió en sus enseñanzas. Jesús está transmitiendo a los hermanos de la dispersión la misma enseñanza que él recibió de Jesucristo mismo. Entonces, es una carta llena de la enseñanza de Jesús. ¿Cuál era la primera? Que lo reconocía como Señor, ¿verdad? Y lo segundo es que es una carta llena de la enseñanza, una enseñanza directa de Jesús. Y el tercer argumento que quiero dar, aunque hay más, si uno investiga hay más, pero el tercero que quiero dar es que el Evangelio está presente en esta carta a través de una esperanza escatológica. Todos sabemos lo que es eso, ¿verdad? No, esperanza escatológica. Fíjense lo que dice capítulo 5, versículos 7 y 9. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Eso es la escatología, lo que tiene que ver con el fin de los tiempos. Eso es la escatología. Hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. ¿Sí? Entonces,
el mensaje del Evangelio consiste en que el Jesús resucitado volverá a juzgar a los vivos y a los muertos, que es lo que nosotros decimos en nuestro credo. Eso es parte del mensaje del Evangelio. Y sobre esta base, Santiago le está pidiendo a sus destinatarios que esperen con paciencia, que fortalezcan sus corazones, que sigan perseverando, porque la venida del Señor está cerca. Entonces Santiago está exhortando a aplicar esta enseñanza práctica, ética práctica del Evangelio a este tiempo, a vivir estas implicancias prácticas de esta nueva vida que cada uno de nosotros ha recibido en esta tensión entre lo que algunos llaman el ya, pero el todavía no, ¿verdad? Entre el reino inaugurado por Jesús en su primera venida y entre el reino consumado de Jesús en su segunda venida. Y aquí es donde nos encontramos nosotros, ¿verdad? Porque Jesús ya vino y estamos esperando que regrese. Y mientras esperamos, ¿qué debemos hacer? Aguardar con paciencia, con fidelidad y comportándonos de la manera en que Santiago nos va a estar exhortando durante estas semanas. ¿Cómo debemos vivir esta nueva realidad? Aguardando la segunda venida, poniendo nuestra fe en práctica, dice Santiago, poniendo por obra lo que creemos. ¿Amén? ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? ¿Están ahí? Bien, bien, bien. Y por último, la idea central de la carta. ¿Cuál es la idea central? Quiero que piquemos ahí un poquito en eso. Ustedes han escuchado el dicho: entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Así es como se titula el sermón, aparece ahí en el cosito, ¿verdad? Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Muchas veces hay una gran distancia entre lo que predicamos y lo que practicamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Entre lo que decimos y hacemos. Todos ustedes conocen al padre Gatica, al pastor Gatica, que predica pero no practica. Y eso es lo que quiere evitar Santiago. Por eso le escribió esta carta. Y se le escribió a todos los hermanos de la dispersión en los diferentes lugares. Evitar el predicar y no practicar. Entonces Santiago exhorta a los dispersos, no a los dispersos que son dispersos, sino que están dispersados, ¿verdad?, por diferentes partes, a practicar lo que creen. Y ese es el desafío. Y eso es tremendamente actual para nosotros, a practicar lo que creemos. ¿De qué nos sirve? Esto lo dice Santiago, y es parte de lo que se leyó. ¿De qué nos sirve sabernos los credos, recitarlos de memoria, estudiar las confesiones de fe, que son muy buenas, los 39 artículos, saberlo, estudiarlo, sabernos de memoria o habernos estudiado toda la teología sistemática de Berkov, que es maravillosa? ¿De qué nos sirve si no ponemos por práctica eso que estudiamos y creemos? Eso es lo que nos dice Santiago. Santiago nos llama a evaluarnos y preguntarnos cuál es el tipo de fe que tenemos. Eso es lo que quiere que Él nos preguntemos. Él dice, una fe muerta, es decir, una fe que no se pone por práctica, dice, es una fe estéril, una fe inútil. Y en el versículo 22 de uno de los pasajes que se leyó dice que no hay que contentarse solo con ser oidores de la palabra, sino que hacedores, o hay que llevarla a la práctica, dependiendo de la versión, ¿verdad? Entonces, la piedad sin llevarla a la acción no es una verdadera piedad, es una piedad falsa. Si alguien se cree religioso y no pone freno a su lengua, dice Santiago, se engaña a sí mismo.
Y su religión o su piedad no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces es fuerte lo que nos interpela Santiago a nosotros hoy día y nos llama a evaluar nuestras vidas en esto. El ser humano, dice Santiago, ha sido capaz de dominar toda clase de fieras, grandes bestias marinas, pero no es capaz de dominar un miembro chiquitito de nuestro cuerpo, que es la lengua, ¿verdad? Así como un barco es una nave gigante y es impulsada por fuertes vientos, sin embargo gobernado por un pequeño timón. De la misma manera, la lengua, siendo un pequeño miembro de nuestro cuerpo, es como que nos domina. Hay un área práctica acá que Santiago está queriendo que nosotros apliquemos el Evangelio al uso de la lengua, al uso de las palabras. Una verdadera piedad, una verdadera fe se ve reflejada en la manera en que usas tu lengua, en que usamos nuestras palabras. Hemos mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Hace un par de sermones atrás, lo recuerdo, que está muy vinculado el uso de la lengua con el corazón. Hay una conexión muy estrecha entre lo que nuestra boca habla y lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Jesús mismo enseñó, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, tenemos que evaluarnos. ¿Qué es lo que sale de nuestra lengua? Plata, 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 ahorro, 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 ahorro. Bueno, ahí eso es lo que está abundando en tu corazón, ¿verdad? Te puedo dar un ejemplo. Pueden ser muchas otras cosas. Así que un pequeño miembro de nuestro cuerpo tiene una tremenda influencia, impacto, y la puedes usar para bendecir a otros o la puedes usar para pelar a otros. Destruir o contaminar a otros. Así de importante es el uso de nuestra lengua, porque refleja lo que hay en nuestro corazón. Hay una ilustración que alguna vez escuché: una pila alcalina, las pilas estas que compramos, contamina 2 veces el agua que podemos tomar, que cada uno de nosotros puede tomar en nuestra vida. Una pila alcalina contamina 2 veces el agua que tú puedes consumir en tu vida. Así, la lengua es pequeña, pero contamina mucho, puede traer mucha destrucción a otro, si acaso no sabemos y no aprendemos a refrenarla, a dominarla. Ok, otro aspecto que aborda Santiago tiene que ver con la generosidad. Con la generosidad, y especialmente para los que están en necesidad. Eso es lo que se leyó en el capítulo 2, versículo 14 al 19. Él dice: ¿de qué sirve ir donde un hermano que tiene necesidad física y material y tú le dices: oye, que el Señor te bendiga, estaremos orando por ti? ¿De qué sirve? ¿Por qué te ríes, Mariana? Claro, que Dios te acompaña, Dios te cuida. Exacto. ¿De qué sirve esa fe?, pregunta Santiago. Y él dice: la fe por sí sola, sin obras, es muerta, no sirve. Y esa es la idea central que Santiago quiere transmitirnos acá. Que la verdadera fe es una fe práctica, es una fe no solamente de las confesiones, no solamente de los credos, que eso es muy importante, sin duda, debemos estudiarlo, pero si no llega a ponerse por obra, es una fe muerta. No se puede separar las obras de la fe, van juntas. Es como que la fe es la raíz del árbol, lo que hay en nuestro corazón, la raíz, y las obras serían los frutos. La fe es la raíz y las obras son el fruto. El fruto
es lo que mostrará cada creyente en su conducta, en sus palabras, en el uso del dinero, si es generoso con en su integridad. Ese es el reflejo de tu fe, de lo que estás creyendo, el reflejo de la raíz de lo que hay en tu corazón. Todo lo que está en nuestro corazón sale al descubierto, sale reflejado en nuestra conducta, en las actitudes que tenemos, en la manera en cómo nos relacionamos con los demás, cómo respetamos a los demás. Ahí se ve reflejado el tipo de evangelio que tú crees, el tipo de Señor que tú tienes. Si tienes un Señor que es generoso, un Señor que es amoroso, que ha sido amoroso contigo, que ha tenido gracia para contigo, entonces ¿cómo vas a tender tú a comportarte? Con gracia, con generosidad hacia los demás. Así que esa es la pregunta que nos interpela Santiago. ¿Eres un hombre o una mujer íntegro ahí donde tú te desempeñas? ¿Eres una persona que usa bien su lengua para bendecir y no para maltratar o para decir groserías a otros? ¿O para apelar? ¿Para andar diciendo chismes? Esa es la manera en que el fruto del Evangelio en tu corazón se va a ver reflejado en lo que decimos y hacemos. Santiago insiste que la fe y las obras son inseparables. La fe que salva es una fe que tiene fruto, finalmente, que tiene un fruto. Y para ilustrar esto, Santiago, estamos tan acostumbrados a las cartas de Pablo, Santiago pone dos ejemplos de la Escritura. El primer ejemplo usa el ejemplo de Abraham. ¿Conocen a Abraham? Y Santiago dice quién fue justificado por la fe que demostró al obedecer a Dios cuando entregó a su hijo para que fuera sacrificado. Y agrega, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Esto me pareció interesante decirlo de esta manera. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así es como se perfeccionó su fe, por lo que él hizo, así es como demostró su fe. Y el segundo ejemplo que usa es el ejemplo de Rahab, la ramera. Santiago dice, ¿quién fue declarada justa cuando hospedó a los espías y los ayudó a huir? Es decir, esta mujer, él está diciendo, esta mujer creyó y actuó. Como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Así es que este es el desafío, queridos hermanos. ¿Quieren leer la carta de Santiago? ¿Quieren estudiarla? Qué bueno. Pensé que podían decir que no. ¿Ok? Porque nos desafía. Y a su vez nos va a llevar a darnos cuenta que nosotros por nosotros mismos no somos capaces. No somos capaces de refrenar nuestra lengua. No somos capaces de dominar las intenciones de nuestro corazón. Muchas veces, en muchas circunstancias no somos capaces de controlar nuestras actitudes y nuestras acciones y las palabras que le decimos a otros inclusive. Y por lo tanto eso nos va a llevar a la necesidad de Cristo, a la necesidad del Evangelio, a la necesidad de la gracia operando en nosotros. Lo que necesitamos es que el amor de Cristo actúe en nosotros, inspire a la iglesia para que sirvamos a nuestro prójimo, para que amemos a nuestro prójimo, para que digamos siempre palabras de bendición y no de maldición, para que vivamos este tiempo entre la primera venida, que el Señor ya vino, pero mientras esperamos la segunda venida, cuando todo sea consumado, mientras estamos en esa espera, nos mantengamos
fieles al Señor, pero en Él, buscando de Él, conscientes de nuestra necesidad de Él. Al final del día, si no tenemos este tipo de fe, esta fe que da fruto, es una fe vana, es una fe, no es una fe auténtica. ¿A dónde podemos ir para buscar una fe de ese tipo? ¿Dónde podemos acercarnos? ¿Cuál es la fuente a donde podemos ir a buscar ese tipo de fe? ¿A dónde? A los pies de Cristo, ¿verdad? A través de su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. La carta de Santiago, y con esto estoy terminando, la carta de Santiago no es meramente una carta legalista, donde nos da una lista de cosas de hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que comportarse así, no hay que hacer esto otro, y pum, y vamos haciendo check. No es una carta legalista, sino que es una carta que nos muestra nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad del Evangelio, y esa es la invitación que tenemos hoy día del Señor. Oremos y demos gracias al Señor por esta carta maravillosa. Queremos darte gracias, Padre, por esta gran noticia, por esta hermosa noticia, Señor, de saber que tú has dispuesto un perdón, una reconciliación a nuestra disposición, Señor, a nuestro alcance. Cuando había, Señor, una pared, un abismo, Señor, que nos separaba, Señor, de tu santidad, de tu perfección, a causa de nuestro pecado, Señor, tú enviaste a Jesús para poner a nuestra disposición un perdón y una gracia maravillosa. Así que ayúdanos a tomar esa bendición, Señor, con humildad, sabiendo que tú eres fiel. Te damos gracias, Señor, por eso. Y te damos gracias, Señor, por la carta de Santiago que nos estimula, nos motiva, nos empuja, nos fortalece, Señor, nos exhorta a que podamos vivir esa realidad hoy día, en el día a día, Señor. Mientras aguardamos tu segunda venida, podamos, Señor, ser fieles a ti, podamos dominar nuestra lengua, podamos manejar, Señor, nuestras finanzas de una manera generosa, Señor, atentos al necesitado, y podamos, Señor, mantener nuestras relaciones, Señor, de una manera pura, Padre, y de una manera que te honre y te glorifique a ti, Señor. Así que te damos gracias. Anímanos como iglesia. Te damos gracias, Señor, por este retiro. Gracias porque tú nos has exhortado nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a irnos llenos de ti y desafiados, Señor, de tu presencia y de tu Espíritu. Gracias, Padre. Amén y amén.